Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Diamantina Perales, ella es la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Cómo estás, Diamantina? Muy buenas noches. Muy contenta, estimada Mari Carmen, de estar con ustedes. Gracias por la invitación, estimada Mari Carmen, José y Marco Antonio. Gracias. Oye, te hablábamos, pues porque ayer la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, y ustedes van a tener además una reunión este viernes con el Consejo Coordinador Empresarial, vas a estar ahí tú con, firmando un convenio. Pues la jefa del SAT anunció que ahora va contra los grandes contribuyentes, no tan grandotas como las grandes 15 empresas que pues fueron obligadas, tuvieron que pagar impuestos, ponerse al día, y algunos casos fueron públicos, como el BBVA, Grupo Carso, FEMSA, que lo hicieron público, pero van contra 40 ramas económicas, y me llamó la atención porque acusa a las empresas de haber estado pagando impuestos de promedio, dice una tasa de 1.3% anual en lugar del 30%, y que recurrieron a prácticas de contabilidad agresiva que ella ya la equipara desde un principio en su comunicado de defraudación fiscal. ¿Qué opinan ustedes, los contadores públicos? Porque pudieran hacerse acreedores también ustedes a sanciones si se les considera defraudación fiscal la planeación fiscal. Sí, buenas noches. Bueno, mira, de entrada, lo hemos dicho nosotros en nuestras ruedas de prensa mensuales, que definitivamente nuestro país requiere sí una simplificación administrativa y fiscal, que es la que primero ella mencionaba. También mencionó que no va a haber incremento en las tasas, ni en tipo de impuestos, ni en tasas de impuestos. Eso también es positivo. Habla obviamente de facilidades administrativas. Desconocemos si es solamente la parte de trámites y de burocracia, si le queremos llamar de esa manera, es decir, el cómo cumplir, ¿verdad? En cuanto a la operatividad de la misma primero la declaración y después el entero pago de los impuestos, o si se refiere también a incentivos a diferentes sectores, que eso es importante para una parte de recuperación, porque aunque se incentivan sectores y se pudiera entender que de manera fiscal es un menor ingreso para la federación, pues lo equiparas o lo compensas con la reactivación económica que pudieran tener esos incentivos y también en el otorgamiento de empleos. Y en ese sentido, pues generarían estas empresas una mayor base gravable, utilidad, y al final de cuentas viene como consecuencia un pago de impuestos superior al que pudieran generar esa merma, si le queremos llamar, por alguna beneficio fiscal, si es que se está contemplando de esa manera. Habrá que esperar a este paquete económico y ver a qué se refieren con esa simplificación administrativa. Por otro lado, dicen, vamos por más recaudación, ¿verdad?, en la eficiencia de la cobranza, de la recaudación, y obviamente continuar con este mecanismo o este criterio, si le queremos llamar así, o política de una recaudación basada en modificaciones en la legislación, sobre todo el Código Fiscal de la Federación, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que le da más facultades a la autoridad, donde pudieran existir diferencias en la interpretación de esas facultades. Poco a poco han ido especificando en la reforma del 2020, en la reforma del 2021, hasta lograr una recaudación no solamente en el tipo de contribuyentes, que ahí voy a la respuesta sobre lo que tú me cuestionas, estimada Mari Carmen, sino también en la forma de la recaudación. Ella lo ha comentado la jefa del SAT y lo dice ayer también. Dejan como una última instancia la parte de posibles auditorías y se van más hacia compulsas entre empresas haciendo, como ella llama, la tasa efectiva del ISR, haciendo algunos indicadores de recaudación o indicadores financieros que se pudieran llamar al interior del Servicio de Administración Tributaria, que le da como consecuencia lo que tú mencionas, una tasa que consideran ellos que no es tan efectiva como si fuera
directamente el 30%. Sin embargo, sabemos que la tasa del 30% para personas morales pues es con base precisamente en la determinación conforme a la ley del impuesto sobre la renta, y no va directo a los ingresos, es sobre una utilidad. Y normalmente la utilidad fiscal, porque hay excepciones para un lado y para otro, hay cosas que se incluyen fiscalmente que no se incluyen aunque estén en la contabilidad o no estén, y de manera contraria también hay cosas que están en la contabilidad que al ser no deducibles, por ejemplo, pues hacen que la base gravable o la utilidad fiscal sea diferente. Normalmente, en el 99% de los casos, no es lo mismo utilidad fiscal que utilidad contable. Sin duda, Diamantina Perales, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Marco, igualmente, muchas gracias, muy bien, a la orden. Diamantina, ¿crees que entonces en este segmento de empresas al que va a enfocar el SAT sus baterías, pudiera no tener el mismo éxito que tuvo con las grandes empresas a las que con los argumentos que esgrimió, pues sí logró que hicieran pagos muy importantes y tuviera ingresos muy fuertes la hacienda pública? En este segmento, por lo que nos estás comentando, pudiera haber muchas interpretaciones y pudiera ser que no fueran tanto los recursos que se pudieran recaudar. Mira, definitivamente que hacer contribuyentes con menores ingresos y obviamente menores utilidades, pues debe haber un padrón más fuerte o más grande de contribuyentes para poder equipararse a los grandes contribuyentes en cuanto al monto de recaudado. Ahora bien, en el caso de grandes contribuyentes, también lo que se suscitó fue que ya traían, como nosotros le llamamos, en esos cuentas por pagar o contribuciones por pagar, eran algunos juicios, estaban, ¿cómo te diré? No era de manera directa de que hubieran omitido alguna declaración o algún entero, sino había, por decir, discrepancia entre el criterio de la autoridad y entre el criterio de la empresa o del contribuyente. Entonces, de hecho, yo te entiendo perfectamente bien, Diamantina, lo que nos dices de que en efecto eran litigios que traen los grandes corporativos con el SAT, como bien nos dices. Te saluda José Yuste, Diamantina. Oye, pero cuéntanos un poco lo que decías de por qué no ver la tasa efectiva de impuesto. La verdad es que a mí sí me alarmó que los contribuyentes cautivos terminamos pagando pues más del 20%, 25% de impuesto, y los grandes corporativos 1.33. Vaya, por más que haya en efecto que se les cobre en base a utilidad, es bajísimo, no están pagando impuestos. Bueno, me da esa impresión, Diamantina, pero cuéntanos. Sí, mira, obviamente las cifras las tiene al interior el SAT, ellos determinarán de esa manera. Sin embargo, no sé, pudieran ser ciertos contribuyentes. La verdad, desconozco el origen o el fundamento que la autoridad tiene. Sin embargo, en la práctica, yo te puedo decir que por muy diferente que sea una utilidad fiscal sobre una utilidad contable, y obviamente aplicas el 30% de la tasa efectiva normalmente va de un 15% hacia arriba. ¿Por qué? Porque a veces hay empresas que traen invirtieron en los años anteriores y traen pérdidas fiscales importantes y que tienen derecho por la propia legislación a amortizarlas en los siguientes años contra utilidades fiscales. Martina, ¿no se eliminó ya la compensación universal que permitía eso? No, la compensación sí se eliminó, pero una cosa es, la compensación es cuando ya se origina un impuesto a favor que tiene el contribuyente derecho a que se le devuelva, ¿sí? Y que para que no se le devuelva, dice, yo prefiero compensarlo contra otros impuestos. Y otro caso u otro tema es la base gravable a la que se le aplica una tasa o una tarifa para que genere un impuesto. En la base gravable o la utilidad sobre la que se paga el impuesto todavía no le aplicas el impuesto. ¿Sí me explico? Son temas diferentes. Cuando esa base gravable es positiva, le aplicas la tasa y dices, bueno, pues tienes que pagar $1,000,000 de ISR, por decirlo de alguna forma, pero la propia ley te dice, o sea, el impuesto es $1,000,000, te dice, ¿sabes qué? Pero si traes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, tienes derecho a amortizarla, la palabra es amortizar, no compensar,
amortizarla en los siguientes años hasta que la agotes, porque es un derecho que tienes. Entonces, si un contribuyente tiene 5 millones de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que no se le han agotado ni que se han extinguido para su derecho a poderlas amortizar, pues tranquilamente amortiza de los 5 millones 1 millón y no paga impuesto, porque utilidad gravable 1 millón menos amortización de pérdidas otro millón, te queda cero, y entonces no tienes nada, no hay una base gravable a la cual le puedas aplicarle el 30% del impuesto. ¿Sí? Claro, Entonces, Diamantina Perales, sin duda es un tema que por lo que nos dices va a ser más complicado de lo que parece, pero por lo pronto se nos acabó el tiempo. Te agradecemos muchísimo la oportunidad de la entrevista. Gracias por haber estado aquí con nosotros, Diamantina. Gracias, al Diamantina. contrario, gracias por la invitación, que estén muy bien. Lo que a mí me queda claro es que va a ganar Raquel Buenrostro. A ver, pero además lo que dice, oye, que estén pagando solamente 1.33% y tú y yo y Marco paguemos el 25%, sí se me hace injusto, la verdad. Yo creo que tú y yo pagamos más del 25%. Pues sí, somos contribuyentes cautivos. No, vaya, quizás podríamos alegarles que les falta la enorme economía informal y que no les cobra nada la economía informal. Pero en cuanto a grandes contribuyentes, lo que quiere hacer Raquel Buenrostro y ahí López Obrador, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Cobrarles, no pagan nada de impuestos. Acabar con la contabilidad creativa. Pues sí, la verdad, porque además incluyen a grandes empresas que no son tan pequeñas, son incluso bancos que no están pagando correctamente, adecuadamente sus impuestos y pues sí, parece inequitativa pues la grabación que están teniendo. En estas 40 actividades económicas está todo el sector financiero, afianzadoras, aseguradoras, sociedades de inversión, casas de bolsa y bancos. Entonces, agárrate, chiquito. Y les mandaron una advertencia que se llama riesgo impositivo de no pagar impuestos, que te lo permite el código. Me parece bien, ¿eh? Estoy de acuerdo. Estimado contribuyente, te acepto que te pongas al día, vos al día, mi chato, porque Raquel Buenrostro te va a cobrar. Entonces, la definición es las contingencias de no pagar impuestos. vamos a un corte, no se vaya, regresamos.